apenas tiempo, podemos ir iniciando. Bueno, entonces les doy una cordial bienvenida a este taller. Muchas gracias. Estamos muy acostumbrados a ir a conferencias, a ir a que nos den como todo molido, como todo rico, porque pues eso es importante, pero es importante también que tengamos estos espacios donde cada uno de nosotros reflexione, comparta en pequeños grupos y luego en una ponencia grupal sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, este es un tema que está basado en una ponencia que vamos a hacer en el Brasil, en el Encuentro Luso-Hispánico en julio, y este es el tema que nos asignaron allá. Se llama El papel de los miembros de la sociedad teosófica en la vivencia y propagación de las enseñanzas espirituales. Para eso, entonces, he leído primero unas recomendaciones que me hace Nelly, que es la secretaria general, donde ella da como una síntesis que también a su vez nos la dio sobre qué puntos serían a tratar en esta ponencia. Para esta ponencia de alrededor de 10-15 minutos. Ustedes saben que más tiempo ya no se puede en algo internacional. Para poderla preparar, también él me suministró este libro. Es un libro del doctor Taiman, tiene más o menos esta longitud. Es un libro bien interesante sobre cómo él propone cómo se desarrollan las logias. Las logias son los grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollar? Y lo que a mí más me impactó, y con lo cual estoy yo muy de acuerdo con él, es que debemos hacer mucha investigación. Nosotros tenemos que investigar. Él critica actividades que nosotros muchas veces hacemos, claro que las hacemos combinadas con otras actividades. Dice, sentarse de pronto a leer un libro no se puede resumir a eso la logia. La logia tiene que resumir en hacer una investigación previa al encuentro, llevar experiencias personales. Muchas personas que yo conocí en la logia lo hacen, es maravilloso. Cuando llegan y leen, traje este escrito, encontré esto nuevo, ¿qué opinan de esto? Eso enriquece muchísimo las logias. Entonces, debido a que Nelly no va a poder asistir, que sea la representante oficial de la sección Colombia allá en Brasil, me ha delegado la responsabilidad y el honor de representarlos a ustedes en este encuentro. Yo no soy una persona muy antigua aquí, pero siento que he sido teósofa de toda la vida. Y a medida que he encontrado y estudiado la teosofía, me doy cuenta de que no se necesita el título para decir yo soy teósofa, sino tener la disposición, la actitud, la vivencia. Así que como yo hoy es de mensajera, yo le decía a Nelly, tenemos que, si un mensajero que hace un mensajero, recibe el mensaje y lo lleva de la mejor forma posible. Exactamente. Así que no es que entonces yo vaya a cuadrar unas filminas bien bonitas y allá diga que se me ocurra, sino que yo haga una investigación previa. Ya apliqué unas encuestas, ya tengo bastantes encuestas, o bastantes no, varias encuestas. He hecho una retrospectivo histórico de la sociedad de esta sede. He visto cómo ha evolucionado en los últimos 3 años, pero en los 3 o 4 años creo que llevo acá. Y yo ya tengo para mí una idea general de eso, que es el contexto de la presentación. Así que estoy aquí para recibir el mensaje de ustedes. Ustedes son los que van a decir su mensaje. Entonces, como este es el objetivo, miramos el tema, dice, papel de los miembros de la sociedad teosófica, aquí lo hemos ampliado a simpatizantes, en la vivencia y propagación de las enseñanzas espirituales. Hay 2 palabras muy importantes ahí que son vivencia y propagación, que casi que son una sola. Porque si hay vivencia, automáticamente hay propagación. O sea, que casi que lo podemos resumir en vivencia. Entonces recordemos nuestra famosa triada de la competencia, porque profesionales o no profesionales, espirituales, a todas las actividades nosotros podemos decir soy competente para preparar el almuerzo para mi familia, soy competente para ir a hacer una caminata, no sé,
para todo debemos tener una competencia para que se cumpla un objetivo. Entonces recordemos que la competencia viene de una palabra importantísima que es el saber, para esa competencia, saber. La primera, el saber ser. Es lo que nos guía, es el faro de luz, saber ser. Pero yo puedo tener una belleza aquí de faro, de normas, de todo lo que quieran en ese ser. Pero si ese saber ser, esa parte espiritual, no se aterriza en nuestro plano físico, pues se va a quedar divina, pero es que no se mueve. Divina, pero no estudia. Entonces necesitamos la base de este triángulo, las bases fundamentales, que son el saber conocer, ya está acá hermoso también, saber ser y saber conocer. Estamos de acuerdo en que es indispensable que estudiemos, leer, saber conocer, y yo puedo tener estas dos cosas también y ser 5 títulos, maestría, lo que quiera, y encantar a la persona, pero no hace nada con eso. Tampoco hay competencia ahí. Entonces tenemos que saber hacer. Entonces ya tenemos la tríada de la competencia que la estamos viendo aquí, unos tres en nuestras tríadas. Estamos significando ese 3 de la competencia, ese 3 de crear, porque una vez que tenemos este ser que nos inspira, este conocimiento que nos alimenta nuestra parte mental, intelectual, y lo aplicamos a la obra, al saber hacer, inmediatamente estamos siendo co-creadores de nuestra vida y colaborando con el desarrollo de los demás, de las personas que nos rodean. Entonces, por eso este tema pues no es nada trivial, no es un tema de relleno. Nos están diciendo, son ustedes unos teósofos competentes. La sección Colombia, ¿qué experiencia tiene sobre la competencia como teósofos? Cuéntenos de su experiencia. Entonces, el taller consiste en que cada uno de los grupos va a hablar, pues yo pensaba hacerlo, pero como a la final se van a unir los dos, los repartamos para tener esto ordenado, ¿cierto? Entonces puede ser grupo 1, grupo 2, o sea, de esta mitad para acá. Podemos trabajar en la vivencia y de aquí para allá, que ahí cabe el perrito perfecto, en propagación, porque está de la parte de audiovisual. Entonces, son 2 preguntas que van a trabajar, entonces se van a colocar de frente, cerrando ahí el círculo, y van a dar la primera cosa que van a trabajar es la vivencia. ¿Qué vivencia han tenido? Bien sea como simpatizantes, bien sea porque escucharon alguna vez sobre filosofía. ¿Cómo ha sido su vivencia? ¿Cuáles son los factores necesarios para que se dé una vivencia, para que se viva? La parte textual que me pasan dice qué factores, elementos o condiciones considera usted que podrían ser necesarios para que cada miembro vivencie profundamente la teosofía en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son esos factores para hacer esa vivencia? Cada uno piensa cómo, qué en su vida, pero no es abstracto, por favor no se van a poner así, según el libro tal, entonces allá dice que no, mi vida, la mía, sin calificar la que es chiquita, que es grande, que es importante, que no es importante, que entonces yo, no, cómo ha sido en su vida, de cada uno, de cada persona. Por favor no generalice, los otros dicen, los de allá dicen no, aterrizado. Entonces, ¿qué factores o elementos o condiciones considera que podrían ser necesarios para vivenciar los conocimientos teosóficos? Esa es una. Y la otra es que está muy relacionada, es compartir, describir una situación, experiencia espiritual, que puede ser positiva o negativa, porque es que, mire, a veces nosotros solo queremos mostrar el éxito. ¡Wow! Es que eso salió espectacular. Cuando nosotros en una conferencia digo, mire, yo tal y tal vez hice esto y fracasé, creo que fracasé, me fue como los perros en pista, la embarré,
las experiencias duras que nos pasan, a veces queremos meterlas como las malas empleadas del servicio que meten debajo de la sombra la tierrita, ¿cierto? Y que nadie se dé cuenta que ahí está la basura. No, eso hay que sacarlo. Sí, mire, yo hice eso y parece que eso no tuvo buen impacto, pero de eso aprendo tal cosa. Entonces, citar no de otros, personal, experiencia personal en la cual se haya facilitado o obstaculizado esa vivencia espiritual. Me pasó tal cosa y yo encontré esto, y eso le va a dejar una enseñanza, ¿cierto? Y de eso es que vamos a hablar en la ponencia. Y de aquí para acá viene una que es el ejemplo, la propagación, la difusión. Díganme todo lo que hay ahora para difusión. Díganme, mejor dicho, yo ya estoy tan presionada que voy a cambiar mi panela. Me tocó ya comprar un aparato de esos iPhone, alguno de esos, porque es que es tanta la presión de comunicación en tiempo real que hay que estar comunicado de alguna forma. Pero esa inclusive nos puede llegar a aislar y nos aísla. Yo ya veo las cenas. Terminemos, escuchemos. Porque luego viene la es que me parece un poco que ellas son muy sí, son nuevas. nunca había escuchado a Sofía. Entonces realmente es lo que podemos aportar. Bueno, volvamos a tener una experiencia espiritual. Eso es lo que está diciendo. Todas, de eso, de su principal experiencia espiritual. Y le quitamos el tiempo. Que seco que tiene una cara de tener unas cosas bien lindas. Entonces decía que los medios son muchos los medios que hay, pero yo veo que se organizan en una mesa a cenar y todo el mundo está ahí y casi que uno le da pena interrumpirlo. Están compartiendo todos, a todos nos ha pasado esa experiencia, ¿cierto? Entonces, miremos a ver si es de esa propagación de la que estamos hablando acá. Sí, ¿cómo unir esa tecnología a ese medio? Entonces, estos grupos que acaban de trabajar sobre modos y medios que consideran que han vivido o que pueden vivenciar para propagar la enseñanza filosófica. Igual, compartir una experiencia negativa o positiva relacionada con ese medio. Entonces pueden decir, no sé, voy a inventar, es que una vez se hizo un video y eso fue, mejor dicho, que no funcionó o se reeditó una revista, un folleto, no sé, lo que se les ocurre. Entonces también compartida la experiencia o que la hayan vivenciado. No, una vez me dieron a mí un folleto y eso no se entendió, fue nada, esa fue mi experiencia con esta indicación, no sé, la experiencia que ustedes hayan vivenciado, que sea positiva o negativa para la propagación. Entonces, recordemos, competencia viene una triada: saber ser, saber conocer y saber hacer. Cuando nosotros somos competentes, así no estuviéramos usando ningún medio de difusión, el solo hecho de ser, de hacer, de conocer, de acuerdo a esta inspiración divina superior, automáticamente usted empieza a emitirlo. ¿Quién les dijo que eso era de palabra? ¿Quién les dijo que eso era solo escrito? Una persona que tiene armonía, con que esté ahí sentada, ya está irradiando a todos los que están ahí. Y uno se da cuenta cuando hay un grupo armónico. Y es otra cosa de las que me impactó el libro que leí. Eso me impactó mucho. Y le di razón a una amiga de años atrás, que es abogada del Tribunal de Ética Médica, y me decía, ella criticaba mucho que yo tenía una persona a cargo mío que no nos llevábamos bien, que no había como buena vibra entre las dos. Y ella decía, yo tenía más autoridad que esta persona, sáquela. Entonces yo decía, pero ¿cómo la voy a sacar si ella es muy buena? O sea, porque no me quiera, yo ¿cómo voy a hacer eso? Entonces ella me dijo, no, tú estás equivocada. Nunca lo hice. Finalmente yo rogándole a eso, sácame la medicamento, yo probé, pero como Dios te lo pide. Y efectivamente renunció, y yo, ay, qué alivio tan grande nadie. Pero yo nunca no la había entendido a ella. Y entonces yo leyendo a ella dice, importante en una logia, importantísimo, los hilos de empatía que broten. Si no hay empatía, no hay armonía, puede que todo se interrumpe. Yo me imagino que es como si yo tengo esta toma acá, ¿cierto? Y yo le corto aquí y le pelo.
Si eso no fluye, ¿cómo va a llegar cuando esto se prenda la luz o va a pasar la corriente? ¿Cierto? O sea que lo que yo entendí de lo que leía aquí el doctor Tain es, si no envuelve la logia una atmósfera de armonía, de quererse, de respetarse, de aceptarse, no va a funcionar el trabajo, ¿verdad? No va a funcionar. No prende, como dicen, pero es que no prende. ¿Cómo va a aprender? Entonces, ¿qué sigue? No que los otros cambien, que yo cambie. Entonces, esa es la parte de propagación. Hay otra cosa importante en la propagación que tampoco necesita tanta palabra y es algo que viene en nuestro organismo, que son nuestras neuronas espejo. A mí esas neuronas espejo me parecen la maravilla. ¿Cómo le parece que todos venimos dotados de nuestras neuronas espejo? ¿Cuáles son esas neuronas? Las neuronas esas neuronas son unas neuronas que están como una antena parabólica. Y adivine qué tienden a hacer, a imitar. Ni siquiera lo procesa uno aquí, automáticamente imitan. Es que uno lo ve. Usted ha convivido harto tiempo con una persona. Yo cuando tengo una persona muy cercana a mí, yo vivo diciéndole, yo le digo, ay, a mí me duele cuando tú haces esto, me molestas, porque sé que voy a terminar haciéndolo. Porque me va a ganar el hábito automático de mi neurona espejo de estar, que si yo no lo filtro y lo detengo, voy a terminar imitando. Y es un mecanismo de aprendizaje importante. Así aprendimos, imitando. Entonces, cuando todo va muy bien, hermoso, pero cuando no. Entonces, esa neurona la podemos usar para esa difusión, para hacer espejos de vida para otras personas. Y eso es lo que conocemos como el ejemplo. Entonces, ese es el taller. Entonces, vamos a trabajar de a 3 personas. Entonces, esta fue la introducción, luego viene el trabajo, luego la ponencia, van a nombrar un secretario, una persona que va a hacer la ponencia, y luego vamos a hacer las conclusiones. Pero yo les voy a pedir el favor de que uno de ustedes se pase la trabajo con mi hermano Gabriel. Es interesante. El hermano Burgos, que algunos lo conocemos, y a esta hermana que viene por primera vez. Se encontraron. Entonces nosotros tratamos como de comunicarle algo y lo compartimos, ella tiene muchas inquietudes y aprendemos de ella muchas cosas interesantes. Artista de las artes plásticas, el hermano Burgos, que es un filósofo, un servidor de la filosofía y de la vida, y aquí el suscrito, que es un matasanos que ha tratado de ser no tan mal. Antonio. Bueno, entonces que quisiéramos contar que aquí, bueno, que nosotros, hay una serie de cosas que son, al principio, que es un aporte para enriquecer tu cuadro, ¿no? Que es informar. Ahora todo es informativo, ¿no? Y los métodos de información. Otra cosa es enseñar. Pregunta uno que enseña. Otra cosa que aquí la sociedad teosófica aportó y que debe fomentarse es educir, que es el fundamento de la educación. Y otra cosa es inspirar, tocar el corazón, inspirar. Sobre eso estuvimos hablando, creo que eso tiene que ver con la pista, tiene que ver con todo lo que el inspira. La partecita. Bueno, otro puntico que acerca de la competencia, que de tener en cuenta que competencia y también competitividad, porque a veces la competencia está mal entendida, es como la oposición, como la oposición, la guerra de dos. Competitividad es la habilidad o la destreza o la eficiencia cumpliendo la ley. Entonces el punto. El otro punto que queríamos aquí, saber conocer, saber hacer, aquí entre paréntesis, dejar hacerlo. Sí, aquí no sí. Está por acá. Y una cosa importante es el servir. Sí. El servir, por eso hay una actividad que hemos promovido, que es estudio, meditación y servicio. Estudio, meditación y servicio.
como una cosa fundamental. El otro punto es que hablamos que siempre en esto de la teosofía hay una transformación. Difundir la teosofía implica hacer una gran transformación, y la gran transformación fundamental es pasar del egoísmo personal al altruismo. Argumentamos como en el caso del matrimonio uno pasa del altruismo del individuo, del egoísmo individual al altruismo de pareja, y va a compartirlo todo. Cuando deja de compartirlo todo y ser sincero, vienen los errores, no, vienen las dificultades. Luego, una cosa fundamental es bien claro los tres objetivos de la sociedad teosófica. Otro punto fundamental, hablamos de la unidad y el sentido de la unidad y cómo es el fundamento de la fraternidad. Fundamento de la fraternidad. Y tuvimos oportunidad de contar vivencias y experiencias. Una muy linda fue la que nos contó el hermano Burgos, cómo llegó a la sociedad teosófica. Y lo primero que tuvo fue un efecto de liberación, de liberarse de los temores, liberarse de las preocupaciones, liberarse de las creencias, de los miedos, y poder encontrar por sí mismo las realidades que él encontró. Ya nos decía en una forma confidencial que ahora está más contento que hace 50 y tantos años que empezó, porque veo unas realidades cada vez más bellas y nobles. La otra cosa que es fundamental es la humildad, por medio de la humildad, porque es la posibilidad de conocer y de aprender de todo y de todos, de cómo la persona que consideramos más tonta y más humilde puede ser un maestro que le enseña por muchas cosas. Aquí la hermana Vilma nos contó que ha estado trabajando con los indígenas para buscar sus raíces ancestrales, y que entonces entre las cosas que le parecieron interesantes era que ellos tenían una sabiduría que es más el conocimiento, que tocaba el corazón y que le hicieron ver cosas muy interesantes y muy buenas sobre la vida y sobre la existencia y sobre el sentido y la conciencia de identidad como seres humanos. No sé si estoy interpretando tu mensaje. Muy bien. Sí. A ver, otro punto que acerca de el modo de propagación, que tenemos modos de propagación y medios. Entonces decíamos que sí, que evidentemente los medios informáticos son como dice el nombre, son de información, pero que hace falta el contacto presencial, que es el que realmente va a producir inspiración. Sí, ahora, la palabra enseñar tiene sus dificultades, porque resulta que uno puede enseñar a través de sus temores, de sus dogmas, de sus prevenciones, y transmitirle al otro esa influencia que puede ser bloqueadora para hablar. Por eso es que hay esa mente abierta y ese corazón puro que se promueve aquí para poder entendernos, comunicarnos. Una cosa de la cual se trató que es la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que uno, si va a ser un factor de transmisión de una sabiduría, tiene que ser ejemplo de lo que ha pasado, que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces es fundamental que los comunicadores no solamente se informen, se capaciten, sino también se transformen para poder ser como catalizadores de otros en ese proceso de transformación. Entonces, informar, enseñar, comprender, deducir, inspirar y servir. Bueno, esto fue lo que yo pude captar, pero no sé qué. No sé si mis compañeros querrán completar. Claro, ¿no? Que la sociedad teosófica no enseña nada,
Eso tú lo viste con mucha claridad. No enseña nada, porque enseñar es de aprender cosas de memoria, ¿no? Sino ayuda a que tengamos una comprensión sobre lo que nos presenta la sociedad. Pero yo te lo saco del ojo que es el tema de los factores para vivenciar la teosofía y experiencia personal. Son unos puntos como muy concretos, muy precisos. Primero hay que reconocer la importancia de las diferencias que nos permiten ver otros puntos de vista que nos ayudan a crecer y enriquecer nuestra propia perspectiva. Entonces partimos de la base de que todos somos diferentes, no todos tenemos que tener las mismas ideas, todos tenemos muy diferentes experiencias en la vida, entonces tenemos que reconocer primero esas diferencias. Segundo, es necesario cultivar un espíritu de tolerancia y comprensión que proviene de un conocimiento interno. O sea, distinguimos entre tolerancia, porque tolerancia es como resistir lo negativo, pero la comprensión es mucho más, es comprender, ir al fondo de la vivencia de las otras personas, de su personalidad, de cuáles son sus problemas, cuáles son las situaciones que lo hacen pensar como piensa y ser diferente. Bueno, las vivencias, pues hemos tenido unas ideas así ya muy personales de algunos de los compañeros, es sentir una guía, un acompañamiento de una fuente espiritual, una vivencia que nos participa aquí Maribel, ¿no? O sea, sentir una guía, un acompañamiento de una fuente espiritual. Bueno, también muy importante es la superación de la emocionalidad, al tener una comprensión más amplia de las situaciones concretas de la vida. O sea, no dejarnos llevar por acción-reacción, ser siempre emocionales, sino tener un nivel de discernimiento, de reflexión, y esto se debe a las enseñanzas teosóficas, pues hemos acordado que realmente es un valor importante. Y el aprendizaje de la autoobservación imparcial, conociéndose a sí mismo sin juzgar. Siempre se insiste en las enseñanzas de estar autoobservándose, pero sin juzgar, sin estar diciendo o comparándose con los demás, simplemente mirar las cosas como son, de manera neutral, imparcial. Y también de ahí resulta aceptar y valorar a las personas, ¿no? También es como un resultado, como una síntesis de todo esto, porque al fin y al cabo la vida social es la que determina también nuestra interioridad. Nosotros no vivimos solos, tenemos que compartir con otros seres humanos. Por lo tanto, llegamos a ese punto como que sería la conclusión más importante: aceptar y valorar a las personas. Bueno, entonces aquí tenemos los nombres de los integrantes. Ahorita yo quisiera una cosa que nosotros dijimos, como estar orientados para los que más conocidos, que es que ahorita va como representante de Colombia al encuentro luso-hispánico que se realizará en Brasil. Se llama luso por lo que es, y hispánico por lo que es de habla portuguesa, del uso en Portugal y española. Entonces es una iniciativa maravillosa en la cual se ha logrado o se pretende integrar a la gente de habla española y portuguesa y además de eso ya están promocionando el esperanto, es el uso hispánico, y en un lugar hermosísimo que es el Centro Teosófico de Brasilia. Es un instituto teosófico de Brasilia, es un lugar campestre, hermoso, la atmósfera muy bella, vienen de todos los lugares de habla española y portuguesa, y hay un ambiente realmente de armonía y fraternidad muy lindo. Le agradecemos a Sorita los mejores ejemplos. Le agradecemos inmensamente este gusto de participar y trabajar conceptualmente con nosotros. Gran viaje, buen tiempo y buena manera. Buenas.
días. Buenos días. Hola. Nuestras compañeras Aura Miriam Torres y Carmen Alicia Martínez. Al hablar de los factores necesarios para vivenciar la teosofía, pusimos 7 puntos. Entonces, uno, por ejemplo, era tener curiosidad, ¿sí? Y escuchar, aprender y sentir la influencia del contorno y una búsqueda de armonía. El segundo factor que colocamos fue la insatisfacción, ¿sí? Esa búsqueda de cambios externos, tanto internos, esa búsqueda en vivir de una forma diferente, ¿no? Tercero, hablamos de las reuniones en grupo, donde se comparten las experiencias, los conocimientos, y que ese compartir de experiencias y conocimientos de cada uno de los asistentes o miembros nos ayuda a aprender y crecer espiritualmente. Hablamos también, otro factor es que esta vivencia realmente es de pronto parar un poco, ¿sí? En nuestro afán de la vida diaria, reflexionar, escucharnos interiormente, darnos cuenta, pues, para corregir lo que estemos viviendo o haciendo mal. Otro factor necesario es, o lo que se nos presenta a veces es, o la forma como llegamos aquí a este tipo a la sociedad teosófica, es por la búsqueda de explicaciones a vivencias y problemas, ¿sí? Hemos tenido alguna vivencia, hemos tenido algún problema y buscamos una explicación. Otro factor que colocamos fue la búsqueda de armonía y de evolución, no solo espiritual, sino corporal, emocional y mental. Ahí terminan nuestros factores necesarios. De experiencias espirituales positivas y negativas, entonces la hermana Aura Miriam se acuerda de que una noche soñó con la señora Blavatsky y con 3 miembros de la sociedad teosófica, que la señora Blavatsky estaba vestida de un rosado pálido y con una franja cruzada que tenía los colores del arco iris, y ella estaba moviendo en sus manos unas esferas también rosadas que compartía con estos 3 miembros, y ella, que también estaba presente, compartía ese rostro. Le impactó pues su figura, su temperamento. O sea, todos sabemos que la señora Blavatsky, sabemos y la vemos en las fotos, que tiene un temperamento fuerte, recto, digno, pero la impactó su mirada, la mirada que ella tenía, una mirada muy profunda. Ella se levanta, llama a su hermana y le dice: sí, claro, hoy estamos celebrando el día de la señora Blavatsky. Gracias a Dios. Bueno, la experiencia de nuestra hermana Carmen Alicia es que se soñó anoche. Estaba manejando un carro, pero lo estaba manejando con los ojos cerrados. Entonces ella manejaba, ella quería abrir los ojos y no podía, pero seguía manejando. Y su hermana, que iba al lado, le dice: sí, avance, dele, que va bien. Entonces ella manejaba, iba bien, pero ella quería abrir los ojos. Entonces lo que ella interpreta en cierta forma es que ella quiere hacer una parada, quiere abrir los ojos, ¿sí? Y dejar de ir tan, pongámoslo así, tan automática y apresuradamente por la vida, como esa parar y la necesidad de una paz interior. Y la experiencia negativa es la mía. Hay mucho positivo, entonces pongamos una negativa. No soy una persona de sueños o de cosas, pero yo traté alguna vez de hacer propaganda, ¿sí? Entonces yo les contaba que yo troto ya de hace varios años y participo en la media maratón de Bogotá. Y no solo en esa, sino en la de Colseguros y Avianca, en todas las carreras uno trata de participar. Entonces, hace ya un par de años hice una camiseta, compré una camiseta y le mandé poner el escudo de la Sociedad Teosófica. Aquí adelante y aquí atrás.
¿sí? Con el lema de la sociedad teosófica. Yo voy a hacerle propaganda, mientras corro voy a hacerle propaganda a la sociedad teosófica. Que los corredores lo vean. Creo que traje algunas camisetas acá que también había mandado a estampar y la compartí con algunos miembros que querían unas poquitas. Llevaba trotando un tiempo y entonces en una carrera de estas veníamos por la 15 y pues es harta gente que va corriendo. Entonces un ciclista se metió en el carril en el que íbamos trotando y empezó a obstaculizarnos. Yo le dije, no, salgas que estamos en una carrera, que no sé qué. Y el señor con más intención lo hacía. Entonces más adelante un policía le dice, saque a este señor que no está dejando correr. Entonces lo hicieron salir. Pero entonces más adelante me alcanzó y entonces pues entramos a discutir ahí pues realmente. Entonces ya después de que pasó todo el incidente, claro, uno se acalora, discute toda la cosa, después yo qué hago discutiendo con la camiseta de la escudo de la sociedad teosófica. Entonces realmente son experiencias. Entonces me preguntaban, ¿y usted cómo ve a la otra persona ahora? Pues al comienzo pues bravo, ¿no? Pero después dice, no, mira, esa persona le hace a uno ver que uno todavía le falta mucho de armonía, de paz interior, etcétera, pero esas personas se lo hacen ver de una forma o de otra. Muy bien. Cogí la camiseta y para que pueda seguir discutiendo las cosas. Buenos días. Mi nombre es Marta Muñoz. La triada está conformada por la doctora Nelly, por la hermana Fres Arevalo y la Teresa. Nosotros escogimos también una experiencia negativa. O sea, la hermana Nelly recordó a una persona, un joven de aproximadamente... Solo nos pidió solamente un ejemplo, ¿no? Nos dijo un ejemplo que podamos compartirlo y que le había ocurrido a la sociedad, entonces elegimos ese caso. Aproximadamente de 32 años, filósofo, ingeniero, una persona que llegó a la sociedad con unas propuestas muy interesantes, con un buen nivel de conocimientos, pues por sus estudios, pero también a nivel de conocimientos teosóficos. Y empezó como a vincularse en algunas logias, principalmente la logia Maitreya, y asistió algunas veces a la logia Blavatsky. Luego empezó a tener unas actividades ya que él propuso, como dictar clases de karate a los niños y dictar clases de tai chi. Entonces pues esta persona se iba como mostrando de una forma muy cortés y muy respetuosa, pero tuvo como unos días de ausencia o un lapso de tiempo en el que esta persona empezó como a disminuir pues ese rendimiento y ese comportamiento que se había tenido, que había tenido antes. Y desafortunadamente pues se empezaron a notar como todos esos cambios en el comportamiento, en la relación, y algunos miembros se enteraron de una problemática que tenía esta persona, que era el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces esta persona, al parecer, después de recibir el apoyo especialmente de una persona de la sociedad, mostró mucha agresividad y mucha violencia frente a esa persona y frente a la sociedad en general, incluso generando daños a las instalaciones, las cerraduras, destrozando los buzones.
O sea, fue una experiencia, fueron unos días pues como difíciles. ¿Cuáles son como, eso como finalizando la experiencia, ¿cuáles son los aprendizajes? Primero, nosotros como estudiantes de teosofía, observar el deterioro que causan las sustancias psicoactivas en un ser humano, empezando por ese deterioro a nivel físico, sus efectos neurológicos, ese ver cómo el daño irreversible a nivel de cerebro, la dificultad y el deterioro también en las relaciones sociales, porque era ver ese cambio de una relación respetuosa hacia volcar como una especie de odio obsesivo hacia la persona que más le brindó apoyo. Decimos que finalmente nosotros evaluamos el aprendizaje como el hecho de vivir la fraternidad, porque realmente la forma en que reaccionamos, si se puede usar la palabra, o afrontamos la situación fue como grupo, como viviendo la comprensión, trabajando el perdón. Se hicieron incluso una serie de meditaciones y pienso que esto nos ayudó como grupo, nos fortaleció como grupo, y entonces, como les digo, la mayor experiencia o aprendizaje fue vivir como esa fraternidad. Finalmente nos enteramos, esta persona falleció, pero pues nos queda como esa gran lección ahí de cómo reaccionamos nosotros como seres humanos frente a los demás y cómo es nuestro compartir diario. Muchas gracias. Yo ante esa exposición me haría la pregunta, ¿tiene la fraternidad límites? ¿La fraternidad? ¿Límites? No, pero la fraternidad no tiene el discernimiento. El discernimiento es una facultad intuitiva, de la parte intuicional del ser humano, y el discernimiento le dice a uno, le da algo de sabiduría para tomar decisiones. Porque fraternidad no quiere decir también mariconería. Y fraternidad no es tolerancia tontarrona. Fraternidad es una comprensión profunda de la realidad, para servir y ayudar. Y no reaccionar de manera... Yo me probé con el Señor y eso fue duro, porque me sabió con cuchillo y todas esas cosas, y me escupió la cara, y luego muchas veces así, fueron cosas duras, pero fuimos a la policía de cómo se hacía y cómo se recuperaba y cómo se... Pero ahí me probé, si tuve reacciones primarias como de igualitas, que tratar de responder, pero sí me di cuenta que sí había algo en mí diferente para ayudarme a comprender y buscar soluciones. El Señor por fin no se dejó ayudar y él murió por una insuficiencia renal. Tuvimos insuficiencia renal, lo abandonado y tal, y causó mucho problema también, pero en su momento de lucidez era un ser que despistaba, inteligentísimo y conocedor de muchas cosas. Conocía cosas que llaman esotéricas y misteriosas, lo cual no quiere decir que sabía mucha teosofía, que conocía, tenía informaciones sobre asuntos que llaman esotéricos, lo que llaman pero no quiere decir que, pero de todas maneras él mismo acá se recibió bien, se trató bien, se trató de ayudar. Y se rehabilitó también, porque se le dio la oportunidad de rehabilitarse. Sí, se le está ayudando y se le ayuda a la mamá, que era una pobre señora víctima, que entre otras cosas las mamás alcahuetas, eso es una palabra, favorecen que se produzcan estas cosas, toleran una tolerancia que no es. La fraternidad no quiere decir tolerancia
tonta, no tenía ni comprensión, no tenía otras cosas más profundas. Y el utilizar eso que decía la tía superior, que decía Pedrito al principio acá, cuando tuvo intervención, procurar utilizar eso, la inteligencia, el discernimiento, el amor y la buena voluntad para arreglar las cosas. Gracias. Y que además aún pues tenemos la oportunidad de seguirlo ayudando, ¿no? Claro. Que nuestro cariño hacia él sigue, o sea, esa fraternidad no se ha roto y podemos ayudar. Sí. Bueno, entonces, ¿ustedes? Nuestro grupo, integrado por Rosita, Eduardo Leal y Georgina Torres, estuvieron, más o menos voy a hacer como un resumen de lo que hablamos, porque estábamos pensando, pero ¿qué es experiencias? Partiendo de qué es experiencias y cómo lo comunicamos a nuestro grupo. Y la experiencia es la mejor propagación. Y decimos que la mejor propagación es el ejemplo, en el ejemplo de vida de cada persona, teniendo en cuenta que somos co-creadores con la divinidad a través de los pensamientos, palabras, acciones y hacer realidad la vivencia en el entorno, respetando y amando los diferentes reinos de la naturaleza, porque nosotros podemos estar en este grupo de la Sociedad Teosófica, pero si no con nuestro ejemplo no mostramos lo que estamos aprendiendo, pues no estamos haciendo nada. Y hay muchas formas de propagar el conocimiento a través de reuniones de familia, los amigos, los compañeros de trabajo, en el diario vivir, también de los medios de comunicación como publicaciones, videos, reuniones. Esas de Skype pues me parecen fabulosas, como 2 veces he participado. Y eso que escuchar la voz a través del medio de comunicación, y más saber que es familiar, que es de un compañero que que ya conocemos, es muy agradable decir, ay, hola Rosita, ¿cómo está? O ay, Pedrito, como el chasco que me pasó, que estaba traduciendo un folleto que nos trajo el hermano Gonzalo sobre la reencarnación. Y yo lo estaba pasando la traducción, ¿no? Y suena, y entonces ellos pensaron que era yo la que estaba hablando en inglés, y entonces estaban escuchando, y mire cómo le devuelvo la hermana en inglés, y yo, ¡ay, qué oso!, ¿no? Escuché el botón que no era. Y entonces, pues es agradable todas esas cosas, ¿no? De poder comunicarnos. Me parece fabuloso que ese Skype, que ese computador se vuelva familiar. No solamente automático de escucharlo, de escribirlo, sino que esas vocecitas que son familiares las compartamos. En el diario vivir, como decía Rosita, ¿no? Que por ejemplo nos subamos, o que una persona esté en búsqueda del camino, de la verdad, y uno le pueda comunicar, oye, yo conozco un lugar, llevemos a esa persona, pero estudiándola, ¿no? Es también muy, muy bueno. A través de las publicaciones, videos, reuniones, talleres, conferencias, congresos y seminarios. Por ejemplo, este taller que estamos haciendo tan ameno para compartir. Una forma de propagación. Sí. Y otra experiencia, o sea, bueno, vamos ahora por la experiencia positiva. La experiencia positiva, o sea, que yo tengo, es la poesía. La hermana Nelly me dijo qué día me llamó y me dijo algo tan bonito, o sea, cosas tan bonitas, y que hice la conexión y escribí la poesía que hoy no voy a compartir, porque esta es para el día del Teosófico. La iba a adelantar, pero no se dio, por algo sería. Pero entonces ese día vamos a cerrar los ojos y vamos a vivir, voy a hacerles vivir este proceso que siento acá en la Teosofía, este proceso que voy subiendo en las escalas, que voy sintiendo en la triada, que los maestros me están comunicando. Ese día se los voy a leer, a comunicar. Y una experiencia negativa no es aplicar en nuestra vida el conocimiento adquirido
juzgando y pensando primero desde nuestro yo personal, sin tener en cuenta ni respetar el punto de vista de las demás personas. No crear pues ese conflicto, ¿no? Ese conflicto de que yo siempre voy a tener la verdad de lo que estoy diciendo. Y el ejemplo personal, la competencia. Sí, bueno, yo ahora les voy a dar uno negativo en lo personal. Esto es lo que escribió aquí, saber hacer, uno puede saber hacer un trabajo. Y yo me sentía en mi parte de docencia, trabajando con los niños, que yo no sabía hacer todo, y los sabía saber muy bien, y podía hacerlo y comunicarlo. Tenía la destreza y la acción en el trabajo y el movimiento, todo lo hacía muy bien. Pero llegó un momento en que yo estuve en otro lugar llegó otra compañera que lo sabía hacer mucho mejor. Y entonces yo dije, pero por Dios, ¿esto qué me está pasando? Esto no me puede pasar a mí. Y yo empecé a competir, a entregar cumplidamente mis trabajos, a hacerlo mejor que ella. Y yo llegué a un momento en que dice, ¿y dónde está mi humildad? Me enseñaron la humildad. Me enseñaron que tenía que bajarme de ese pedestal de la experiencia, que tenía que ser más flexible, que tenía que pensar que todo tiene un ciclo y que todo va cambiando, todo es cambiante, y eso es lo que les quería decir, que uno en este proceso en que está de conocimiento no lo sabe todo, y que cada día va a venir aquí a nuestro umbral otras personas y nos van a enseñar, y que tenemos que ser flexibles, abiertos a ese conocimiento. Entonces ese sería una experiencia personal. Y como dijo Rosita en un momento, ella decía, yo pensaba siempre que yo era la primera persona que lo hacía mejor, y no había nadie más que lo hiciera como yo, que todo tenía que ser así, hacerlo mejor. A todos nos ha pasado. Solo ella. Pero no por competencia, sino por falta de confianza en los demás. Que es otro punto de vista, ¿no? O sea, yo no quería competir con nadie, pero no confiaba en que los demás lo lograran. Y entonces hay que delegar, hay que saber delegar, que todos tenemos competencias positivas, o sea, tenemos fortalezas y debilidades. Y esas fortalezas las tenemos que unir, reconocer nuestras debilidades y dejar actuar también a las otras personas para poder trabajar en un equipo, ser todos un equipo, y aquí en nuestra sociedad pues crecer. Súper. Pienso que son maravillosos los aportes. Las conclusiones van a ser la elaboración de la presentación con este material. Esas serían las conclusiones. Pero yo pienso que desde ya las estamos viendo. ¿Eso lo llevas en diapositivas? Sí, eso lo voy a convertir en diapositivas. Entonces, Pedrito, yo quería tomar una imagen, pero como no sé si tú le tomaste una imagen cuando estaban trabajando, esa era la más importante, me parece. Pues hagámonos los que trabajamos. Entonces, como los correos ya están, ay, José y Gloria, por favor, José. No, hasta la parte de que ellos también trabajando desde allá. José, ustedes. Bueno, me dejaría la... Gloria dejó contigo la vida de Bueno, aquí sacamos medios importantes para la propagación de la experiencia teosófica. Entonces, compartir experiencias particulares donde se demuestren cambios de vida y crecimiento espiritual, constituye parte de los elementos importantes que nos brinda la teosofía. Experiencias de unión y ayuda en fraternidad, no solo en talleres y conferencias, sino en la vida diaria, charlas con amigos, etc. Lecturas y videos de temas que vayan de lo sencillo a lo complejo. Aquí hay una experiencia personal de Gloria.
Dice así: yo estaba atravesando por unos problemas, yo oraba mucho. Un día cualquiera llegó a mi casa un amigo al que no veía hacía más de 10 años, el cual me conocía mi situación. Me dijo: no creas que estoy loco, soñé contigo. Dios me dijo que te quiere mucho. No sé por qué estás pasando. Vine aún sin saber si todavía vivías en la misma casa. Aquí estoy con este mensaje. Mi espiritualidad, mi fe y mis creencias en un ser superior se afianzaron. Me habían mandado un ángel, un mensaje de calma y luz. Somos energía, somos seres espirituales. ¿Cuáles son los factores que considera más eficaces para tener una vivencia espiritual? Son saber, lo que tú decías, saber, ser y conocer. Saber es poder. Es necesario saber para poder enseñar. Ser en concordancia con lo que se sabe, adquirir conocimientos espirituales y fuerzas a fin de que los débiles encuentren el apoyo en nosotros. Es necesario conocer para vivenciar. Los nuevos miembros deben aprender y los antiguos miembros recordar siempre que la sociedad teosófica ha emprendido una tarea muy seria y que desde el principio deben trabajar también muy seriamente, volviendo teosóficas sus propias vidas. Ofrece, y este es algo que encontré en el Bhagavad Gita: ofrece a Dios todas las acciones y realiza tu trabajo libre de todo deseo egoísta. Así libres estarás del alcance del pecado, al igual que las aguas mugrientas no pueden alcanzar las hojas del loto, pues siempre flotarás sobre ellas. Mi propia experiencia. Muy bien. Yo tengo una formación en la parte administrativa, soy muy técnica en muchas cosas. Tengo una formación científica. Y entonces terminan afectando siempre mi parte espiritual, la forma como veo las cosas. Entonces yo a veces termino haciendo método científico para explicar lo que siento, me disculpan. Y yo vuelvo entonces a mi triada. Estoy de acuerdo con todos. Los problemas son una gran ayuda para el avance espiritual. Siempre que en la vida me he enfrentado a un problema grande, he hecho la misma pregunta a ustedes: ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué? Entonces, siempre que hay un problema, yo eso lo tengo como técnica. ¿Por qué? Averiguar por qué para tratar de comprenderlos. Entonces, ¿qué inspira eso? ¿Qué inspira ese tratar de resolverlo? Porque todos tenemos como ese anhelo de ser felices, ¿cierto? ¿Quién decir, no, yo no tengo anhelo de ser feliz? Si todos tenemos un anhelo de ser felices, de estar en armonía. Entonces, esa búsqueda de esa felicidad, al estar en esa búsqueda de felicidad y que aparezca un problema, pues uno dice, pero si yo justo quiero estar enamorada y termino agarrada con el ciclista, y eso todo el tiempo nos pasa. Es más, yo hago énfasis en eso, y es que en primer lugar lo que yo aprendí es que yo tengo que reconocer que soy humana y que los demás también, que somos humanos. Y que lo que les decía al principio, yo no puedo guardar debajo de la alfombra el mugre para mostrar solo lo bonito. Somos humanos y en la humanidad y desde nuestra humanidad trabajamos. Entonces a veces nos creemos ideales que no somos y eso nos hace sufrir y desgastarnos más. Entonces a veces abandonamos proyectos hermosos de crecimiento porque me pillé el gran pecado que tengo. Usted es una miserable pecadora, usted no puede seguir en eso. Cuando entonces, ¿cómo hicieran? Somos con todo lo que somos, positivo y negativo, y de las dos experiencias aprendemos. Entonces, esta parte de saber conocer, también estoy de acuerdo, y es
que tengo que conocer las líneas de pensamiento mías, encontrar qué línea de pensamiento tengo, cómo son las líneas de los pensamientos de los participantes de la logia, de mis compañeros de trabajo, de mi familia. Y ese continuar estudiando esas líneas de pensamiento me hacen evitarme dogmatizar y ver qué es lo bueno de cada uno. Un aporte importante para conocer que no sea repetir como loros, sino aprender es investigar. Y para investigar toca untarse. Y untarse no es solo el libro, ese no unta. Es vivir, es intentarlo, es el hacer. Y entender que eso no lo podemos hacer solos en un grupo, en equipo, en la vida diaria. Yo no puedo decir, yo voy a hacer teósofo apenas cruce la reja, sino precisamente voy a hacer teósofo cuando salga de la casa. Ahí voy a empezar a hacer. Esa investigación entonces va a ser siempre pensando que es con otros y en otros. Me va a dejar una experiencia que la voy a utilizar para servir, el conocimiento siempre para servicio. Yo tenía una confusión con esta frase que dice, tomada este texto, saber más y más sobre menos y menos. Entonces yo decía, no, pues me voy a volver, volviendo a mi forma científica, entonces yo me voy a volver la especialista como el ortopedista que dice el dedo meñique y nada más. Sí. Yo decía, no, terrible, pero no he entendido. Entonces yo ahora lo capto tenemos un proceso, por ejemplo, de acreditación en el hospital donde yo trabajo, y es muchas cosas de las que hay que cambiar. Y como yo tengo la mentalidad que eso toca todo, abarcarlo todo ya. Claro, pues, ¿qué pasa cuando usted quiere abarcar todo? ¿Qué pasa cuando usted quiere ser un ser feliz, liviano? Pues no puede con todo. Es que no puede con todo, así de sencillo. Porque es que el recurso no va para eso. Entonces, todo lo aprieta. Entonces, ya me reconcilié con este. Entonces ¿cómo le parece que usted empiece por A? Si usted quiere empezar a hacer ángeles y que le salgan alas, pues ahí se va a quedar. Más va a pesar. Pero si solamente es un aspecto de mi vida que yo quiero, uno pequeñito, lo estudio más y más. ¿Cuándo es que soy reactiva? Cuando me tocan qué. Entonces ahí va mi experiencia que les voy a contar. Entonces yo digo, no, yo busco mucho comprender, yo te dogmas, no. Yo soy muy comprensiva, muy respetuoso. Y todo eso lo promulgo y bueno. Y en estos días, yo ya estoy a puertas de salir de mi trabajo porque me va a pensionar. Entonces, ahí sí como dicen en la cosa, estoy en el clubito, o sea, súper bien. Y todo el mundo, wow, trabajo ahorita. Y yo, mi esfuerzo, mi dedicación. Y para allá y para allá. Entonces, llega un alto personaje de mi trabajo, una persona de las que llaman vacas sagradas, un personaje que dice: este servicio, o sea, el que yo dirijo, está acéfalo. Está acéfalo, y pues se lo dijo a mi jefe. Es que eso ya ni se le ve por acá, yo siempre que llego no está. Entonces mi jefe me llamó y me dijo, Solita, él es muy cariñoso, muy especial, me dijo, ¿tú cuántas veces a la semana vienes? ¿Cuál comprensión? ¿Cuál respeto? ¿Cuál nada? Yo sentía que me dolía la sangre y yo, sí, me voy a bajar. Primero fue una sorpresa absurda. ¿Qué? O sea, ¿yo qué? ¿Cómo así? Pero yo, como era mi jefe, entonces yo no iba a ponerme a decir todo lo que pensaba, pero dije... Se la bajaron los... Sí, yo dije, pero raya sin atenderme. Pues, doctor, yo vengo todos los días, vengo, pero como que para mí era insuficiente, porque estaba en eso. Me dijo, es que fulanito dice que es que tú nunca vienes, que nunca te ves. Yo casi le digo, ¿y usted qué cree? ¿Usted sí cree? ¿Así? Una semana envenenada así, pero fúrica. Entonces, no hay nada de comprensión ni nada. Entonces, ya estaba yo tan fúrica, entonces fui y lo busqué. Yo le dije, me autoriza que yo le diga al doctor que hizo ese comentario que yo le aclare personalmente en su horario. Me miró, ¿no? Me dijo, como horario. No se vaya a poner a decir una hora yo que me mandó a decirle, no sé qué. No sé cuál. No, yo no lo autorizo. Entonces, a la que sigue en jerarquía fui y le dije, ¿usted me autoriza que le conté? Me dijo, sí.
Pero como, diga que yo dije y punto. Usted si vaya y diga, usted se baila y dice, sí, yo le voy. Entonces dijo, pues vaya, diga que yo le dije. Entonces yo fui, claro, es una persona de mucho respeto, y yo dije, ¿cómo la hago? Entonces viene toda ningún ser, nada de eso, no, viene es la del ego, a ver cómo traba todo. ¿Cómo me pongo el disfraz de oveja? Haciendo así, como hace la perrita cuando hace males que se llama así. ¿Cómo hago? Pues para mí lo ofender porque pues soy una persona, además muy brava. Yo después, esto después lo analicé en retrospectiva. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba diciendo. Entonces yo me puse en mi disfraz de oveja así, todo mi manipulación. Sí, manipulación y humildad. Doctor, ¿me permite un minuto? Dice, me miró y me dijo, sí, claro, y me dije yo, doctor, como usted sabe, yo estoy a puertas de irme aquí pensionada después de 30 años de trabajo. Y me dijo, sí, yo ya lo sé. Bien, yo estoy dispuesta a mejorar. No quiere decir pues que en la puerta uno se puede quemar el palo. A mí me pueden quedar 3 meses de trabajo, pero yo me quiero reinventar. Y entonces yo le quiero pedir a usted, si usted considera alguna opinión sobre cómo yo mejorar mi desempeño. Claro, el le dijo, yo le dije a fulanito que es que usted, yo nunca la veo y es verdad. Entonces yo le dije, doctor, lo que pasa es que usted viene más es cuando yo estoy en clase y entonces yo, por eso no nos cruzamos. Entonces se quedó mirando y le dio risa. Yo nunca supe de qué le dio risa, pero le dio risa. Como diciendo, ya le va a creer o algo así, no sé. No puedo saber qué, por qué le dio risa, pero se rió. Soltó la risa. Entonces dijo, sí, entendí. Dijo, sí. Yo le dije, doctor, ¿ha visto los indicadores de eficiencia laboratoria? Sí, ¿ha visto los indicadores de acreditación? Sí. ¿Eso será consecuencia de que el laboratorio esté acepto? A ver. Entonces dijo, y ironía. Entonces dijo, por supuesto que sí. Pero entonces, eso está muy bien, o sea, eso sí, solo no va a hacerse. Pero es que usted no está. Entonces la gente que venimos, pues como no está, pues digamos que el laboratorio está acepto. Doctor, ¿cuál es su sabio consejo? ¿Su qué? Su sabio consejo. Cuando usted esté, ponga la cargada ahí, sí, ponga ahí, que esté sentado en su escritorio, que esté ahí representando la autoridad. Y yo por dentro decía, ¿cómo se le ocurre? ¿Acaso es que esto no es trabajo en equipo? Aquí todo se me dio yo. Bueno, doctor, exactamente, entonces que yo dijo, sí, listo, doctor, sí, muchas gracias. Seguí furiosa. Pero sí furiosa. Me he excitado todo el tiempo con todo el mundo. Le eché baño a todo el mundo como tuviera la culpa. Entonces alguien decía, yo decía, claro, pues esta ceja, pues ahora sin mí, pues ese y a todo el mundo, y a todo el que podía en mi casa, todo el mundo hizo desagradación. La última que llegó ya creo que la cubeta que me hizo como decir, deténganse, algo me dijo, ya, venga, piensen más bien, a ver qué está pasando. Fue que yo ya venía en el carro con unas compañeras y entonces dijo, anoche estuve en una cena con la directora del hospital, qué horrible. Y andan diciendo que el laboratorio está acreditado gracias a que existe otra persona que prácticamente hace todo. Que dije, no, de hecho así dije hasta, pero pues a la persona que me dije, desagradecidos, 30 años de trabajo para que venga, yo no voy a salir por la puerta. ¿Qué lo dije? ¿Qué? No dije. No, pues ya. Llegué a mi casa. Esto necesita un CRAE. Un CRAE es un trabajo metodológico, sistemático, que tiene que ver con la ciencia. Conozco, siento, observo, reconozco, entrego. Es una liberación, es muy bonito ese trabajo. Se hace escribiendo todo con la mano. Y me he sentado.
Y me observa. Entonces yo digo, soy prepotente. Yo he podido abordar algo desde mi decir, yo tengo rabia, me siento así. ¿Por qué no dije la verdad? ¿Por qué no mostré que el polvito debajo de la alfombra? ¿Por qué no describí mis sentimientos abiertamente? ¿Por qué quise ponerme una piel de oveja que no tenía pero años luz? ¿Y por qué me fue a disputar con otros que no tienen culpa? ¿Y por qué no me valoro que yo sí sé que he hecho y que no he hecho? ¿Por qué entonces de afuera me hacen la tormenta y yo me dejo? Todo eso analicé. Entonces, eso es un trabajo constante. Hoy será esto, mañana será otra cosa. Todo el tiempo es así. Entonces, mi experiencia es siempre estar pensando en estar observando, en estar mirando, en estar reconociéndome de primero yo. Primero yo. Ese conocer mis propias falencias, mis propias fortalezas también y agradecerlas, porque son mi herramienta de trabajo, me va a permitir darme cuenta de que el trabajo siempre es hacer, y para hacer, la ley me pone siempre entrenadores. Eso veo yo. Yo como un entrenador, yo digo, ese entrenador, ¿cómo me ayudó? Mire todo lo que en la puerta luego me conocí. Es un entrenador. Entonces, saber hacer es transformar, pero mire, el trabajo, por eso se llama trabajo, por eso nos pagan, es cuesta arriba, porque aquí hay leyes, quiera o no, las leyes se van a cumplir, y entonces necesito mucha energía para ganarle a la entropía. Y para ganarle a la entropía, ¿de dónde obtengo la energía? De la inspiración. Si yo tengo inspiración, tengo una fuente de energía que me permite, sabiendo cómo a través de conocerme, poder hacer el trabajo. Y ese trabajo siempre es una destreza en acción, un movimiento constante. Es decir, siempre que tengamos un cambio, es algo excelente. Así sea un cambio que aparentemente veamos que toque a mí, es un es una maravilla. ¿Qué tal que yo haya salido pues alzada en hombros? ¿Qué aprendo? ¿Me veo? No, lo contrario, me engordo. Entonces, esa es la experiencia que les iba a comentar, así que está el pan caliente, salió de muy bueno. Investigación. Nosotros tenemos que investigar. Él critica actividades que nosotros muchas veces hacemos, claro que las hacemos combinadas con otras actividades. Dice, sentarse de pronto a leer un libro no se puede resumir a eso la logia. La logia tiene que resumir en hacer una investigación previa al encuentro, llevar experiencias personales. Muchas personas que yo he conocido en la logia lo hacen, es maravilloso. Cuando llegan y leen, traje este escrito, encontré esto nuevo, ¿qué opinan de esto? Eso enriquece muchísimo las logias. Entonces, debido a que Nelly no va a poder asistir, que sea la representante oficial de la sección Colombia allá en Brasil, me ha delegado la responsabilidad y el honor de representarlos a ustedes en ese encuentro. Yo no soy una persona muy antigua aquí, pero siento que he sido teósofa de toda la vida. Y a medida que he encontrado y estudiado la teosofía, me doy cuenta de que no se necesita el título para decir yo soy teósofa, sino tener la disposición, la actitud, la vivencia. Así que como yo voy de mensajera, yo le decía a Nelly, tenemos que, si un mensajero que hace un mensajero, recibe el mensaje y lo lleva de la mejor forma posible. Exactamente. Así que no es que entonces yo vaya a cuadrar unas filminas bien bonitas y haya algo que se me ocurra, sino que yo haga una investigación previa. Ya apliqué unas encuestas, ya tengo bastantes encuestas, o bastantes no, varias encuestas. He hecho una retrospectivo histórico de la sociedad de esta sede. He visto cómo ha evolucionado en los últimos 3 años, pero los 3 o 4 años creo que llevo acá. Y yo ya tengo para mí una idea general de eso, que es el contexto de la presentación. Así que estoy aquí para recibir el mensaje de ustedes. Ustedes son los que van a decir su mensaje. Entonces,
como este es el objetivo, miramos el tema, dice, papel de los miembros de la sociedad teosófica, aquí lo hemos ampliado a simpatizantes, en la vivencia y propagación de las enseñanzas espirituales. Hay dos palabras muy importantes ahí que son vivencia y propagación, que casi que son una sola. Porque si hay vivencia, automáticamente hay propagación. O sea, que casi que lo podemos resumir en vivencia. Entonces recordemos nuestra famosa triada de la competencia, porque profesionales o no profesionales, espirituales, a todas las actividades nosotros podemos decir, soy competente para preparar el almuerzo para mi familia, soy competente para ir a hacer una caminata, no sé, para todo debemos tener una competencia para que se cumpla un objetivo. Entonces recordemos que la competencia viene de una palabra importantísima que es el saber, para esa competencia, saber. La primera, el saber ser. Es lo que nos guía, es el faro de luz, saber ser. Pero yo puedo tener una belleza aquí de faro, de normas, de todo lo que quieran en ese ser. Pero si ese saber ser, esa parte espiritual, no se aterriza en nuestro plano físico, pues se va a quedar así, ¿no? Podemos ir iniciando. Bueno, entonces les doy una cordial bienvenida a este taller. Muchas gracias. Estamos muy acostumbrados a ir a conferencias, a ir a que nos den como todo molido, como todo rico, porque pues eso es importante, pero es importante también que tengamos estos espacios donde cada uno de nosotros reflexione, comparta en pequeños grupos y luego una ponencia grupal sobre el tema que vamos a tratar. Entonces, este es un tema que está basado en una ponencia que vamos a hacer en el Brasil, en el Encuentro Luso-Hispánico en julio, y este es el tema que nos asignaron allá. Se llama el papel de los miembros de la sociedad teosófica en la vivencia y propagación de las enseñanzas espirituales. Para eso, entonces, he leído primero unas recomendaciones que me hace Nelly, que es la secretaria general, donde ella como una síntesis que también a su vez lo dio sobre qué puntos serían a tratar en esta ponencia. Para esta ponencia de alrededor de 10-15 minutos. Ustedes saben que más tiempo ya no se puede en algo internacional. Para poderla preparar, también él me suministró este libro. Es un libro del doctor Tyler, tiene más o menos esta longitud. Es un libro bien interesante sobre cómo él propone cómo se desarrollan las logias. Las logias son los grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo desarrollarla? Y lo que a mí más me impactó, y con lo cual estoy yo muy de acuerdo con él, es que debemos hacer mucha divina, pero es que no se mueve. Divina, pero no estudio. Entonces necesitamos la base de este triángulo, las bases fundamentales, que son el saber conocer, ya está acá hermoso también, saber ser y saber conocer. Estamos de acuerdo en que es indispensable que estudiemos, leer, saber conocer, y yo puedo tener estas dos cosas también y ser 5 títulos, maestría, lo que quiera, y encantar a la persona, pero no hace nada con eso. Tampoco hay competencia ahí. Entonces tenemos que saber hacer. Entonces ya tenemos la tríada de la competencia que la estamos viendo aquí, unos tres en nuestras tríadas. Estamos significando ese 3 de la competencia, ese 3 de crear, porque una vez que tenemos este ser que nos inspira, este conocimiento que nos alimenta nuestra parte mental, intelectual, y lo aplicamos a la obra, al saber hacer, inmediatamente estamos siendo co-creadores de nuestra vida y colaborando con el desarrollo de los demás, de las personas que nos rodean. Entonces, por eso este tema pues no es nada trivial, no es un tema de relleno.
Nos están diciendo, ¿son ustedes unos teósofos competentes? La sección Colombia, ¿qué experiencia tiene sobre la competencia como teósofos? Cuéntenos de su experiencia. Entonces, el taller consiste en que cada uno de los grupos va a hablar, pues yo pensaba hacerlo, pero como a la final se van a unir los dos, los repartamos para tener esto ordenado, ¿cierto? Entonces puede ser grupo 1, grupo 2, o sea, de esta mitad para acá. Podemos trabajar en la vivencia y de aquí para allá, que ahí cae el perrito perfecto, en propagación. Porque está de la parte de audiovisual. Entonces, son 2 preguntas que van a trabajar, entonces se van a colocar de frente, cerrando ahí el círculo. Y van a dar la primera cosa que van a trabajar es la vivencia. ¿Qué vivencia han tenido? Bien sea como simpatizantes, bien sea porque escucharon alguna vez sobre filosofía. ¿Cómo ha sido su vivencia? ¿Cuáles son los factores necesarios para que se dé una vivencia, para que se viva? La parte textual que me pasa en él dice: ¿qué factores, elementos o condiciones considera usted que podrían ser necesarios para que cada miembro vivencie profundamente la teosofía en sí mismo? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta sería: ¿cuáles son esos factores para hacer esa vivencia? Cada uno piensa cómo... ¿Qué en su vida? Pero no ya abstracto, por favor, no se van a poner a decir, según el libro tal, entonces allá dice que no. Mi vida, la mía, sin calificar la que es chiquita, que es grande, que es importante, que no es importante, que entonces yo, no. ¿Cómo ha sido en su vida, de cada uno, de cada persona? Por favor, no generalice. Los otros dicen, los de allá dicen no. Aterrizado. Entonces, ¿qué factores o elementos o condiciones considera que podrían ser necesarios para vivenciar los conocimientos